A todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por pasar una tarde más aquí con nosotros. Además veo por aquí nombres y caras conocidas, o sea que me hace también especial ilusión, no solo por los invitados que tenemos por aquí ya con las cámaras encendidas a Esteban Díaz, hola Esteban, y a Ángela Martínez, hola Ángela, que bueno, van a ser quienes nos van a hablar. Esteban va a hacer una breve introducción sobre el programa que enmarca la actividad de hoy, ¿vale? Que serían los MAs, en concreto el MA de Diseño de Producto Digital. Y luego vamos a dar paso a Ángela, que bueno, nos va a ilustrar con una pequeña demo de una de sus clases, porque da bastante, ¿no? Dentro de este curso, que se centra sobre todo en la parte de research, cómo aplicar research en procesos de Agile. Así que nada, deseando escucharte. Yo no me voy a entretener, lo ponía por el chat, soy Yolanda, coordinadora de Mr. Marcel. Aparte de daros la bienvenida, deciros que voy a estar por el chat. Estaré justo por aquí detrás. Cualquier cosita, pregunta que tengáis, tanto para Javier, que es el director de la escuela, como para Esteban, que es el director de este programa del que os comentaba, como para Ángela, de lo que tenga que ver con la charla esta charla que nos va a impartir, que nos va a dar. La podéis ir poniendo si queréis por el chat y al final yo la rescataré y directamente lo que haremos será lanzársela a ella. Si a alguien le apetece poner la cámara y en ese momento final abrir y directamente conversar, pues perfecto, ¿vale? Es un curso que hemos hecho con muchísimo cariño y lo hemos ido madurando con el tiempo y cada vez está como más completo, más robusto, ¿no? Y lo hacemos desde la experiencia de todos los docentes, con ganas de compartir chascarrillos, historias, estrategias personales, trucos que hemos aprendido y con una visión que sea muy transversal, ¿no? La idea es compartir toda nuestra experiencia con todas las personas que se apunten al curso para que se robustezcan su capacidad de enfrentarse a problemas reales, ¿no? Y salga de aquí pues con la experiencia combinada de todos los docentes que compartimos en el curso, ¿no? Tenemos un proyecto transversal, tenemos invitados especiales que comparten historias de éxito, historias de aprendizaje, y tenemos además un acompañamiento semanal. Tenemos tutores que en grupos ultra pequeños os van a ir acompañando durante todo el proceso, ¿no? Porque todo el curso se basa en ejecutar un proyecto pues según los pasos del Design Thinking, ¿no? Con la primera parte de darle una estrategia, una visión, empatizar con usuarios, entender qué es lo que hay que hacer, definir, idear, prototipar y luego también entender cómo se implementa, ¿no? Cómo se lleva a cabo. Y precisamente hoy Ángela ha venido porque ella enseña muchas clases, sobre todo en la parte de empatizar, en la parte de la investigación con el usuario, ¿no? Tengo que deciros que con Ángela yo ya he trabajado varias veces, hemos hecho investigaciones muy chulas con usuarios muy complicados y yo he aprendido mucho cuando he estado trabajando con ella. Entonces yo creo que es un lujo que podamos sacar un poquito de todo ese buen saber hacer que ella tiene y que lo comparte durante el curso, pero que lo podemos tener aquí en abierto para todos vosotros. Entonces os invito a que os disfrutéis, que aprendáis y luego la acribillemos a preguntas, que eso también le gusta, que ya lo sé. Así que nada, no me enrollo más. Ángela, todo tuyo. Nada, muchísimas gracias. Un placer, la verdad, saludaros a todos y a todas. Madre mía, muchísimas gracias por esta presentación. La verdad es que sí que he tenido gusto de trabajar con Esteban en algunos proyectos complejos, sobre todo en esa parte de investigación. Y bueno, la idea de hoy es pues compartir con vosotros y con vosotras pues algunos puntos que en mi experiencia me han parecido relevantes, sobre todo esa visión de la investigación, ¿no? Más allá de compartir los trucos y ciertas pues cuestiones más, como más estándares de la investigación y que por supuesto luego me podéis preguntar lo que consideréis, pero sí compartir un punto que sí que estamos viendo, ¿no? Dentro de las organizaciones y es cómo evoluciona el mundo del research con usuarios en entornos agile, ¿no? Y para ello, bueno, pues voy a compartir pantalla yo también. Validadme que lo estáis viendo correctamente. Lo estamos viendo correctamente. Perfecto, vale, gracias, porque después de tantos años de pandemia y de pospandemia, de teletrabajo y de todo esto, todavía hay los compartir, a veces se nos resisten. Bueno, he querido titular algo de lo que veremos hoy, una pequeña introducción de lo que veremos hoy, es cómo aplicar, ¿no? Este research ágil dentro de la creación de productos digitales en entornos agile, cómo llevar, ¿no? La investigación, que siempre se nos suele hacer algo como de larga distancia,
empaquetarlo, ¿no? en sprints cortos. Una introducción muy breve sobre mí para que me conozcáis y espero que tener el placer de que trabajemos juntos en el futuro en este curso con algunos de vosotros y vosotras. Bueno, yo vengo del mundo de la investigación, he tenido la suerte de poder trabajar en muchísimos proyectos a lo largo de bastantes años, sobre todo el mundo bancario y telecomunicaciones y energético, y en esto he visto, ¿no? en este proceso de años he visto cómo ha ido evolucionando la investigación y es algo que me ha parecido muy bonito y de lo que he participado, y bueno, pues quiero traeros, ¿no? como algunas pinceladas de estas reflexiones y sobre todo tips y trucos de cómo al menos en algunos grandes clientes estamos trabajando la investigación en este tipo. Por hacer un resumen muy claro y que todos, ¿no? pues nos situemos sobre lo que vamos a ver hoy, me gusta siempre arrancar con esa importancia de la investigación, ¿no? El entender el por qué y para qué investigamos, ¿no? Y que todos estemos como en el mismo punto. También hacer una reflexión sobre esa evolución dentro de la investigación, en el caso de la creación de producto digital y de diseño. Entender nuestro proceso de investigación y cómo también, ¿no? lo comprimimos y cómo lo aplicamos de manera muy ágil. Y nada, traeros para terminar un par de casos, lo llamo casos de éxito, pero bueno, son como aterrizajes a la investigación ágil en grandes compañías y cómo funciona, ¿no? ¿Por qué investigamos? ¿No? Lo primero, investigamos para solucionar, para crear, para diseñar, para trabajar, pero sobre todo con esta base lo que necesitamos es entender, ¿no? Utilizamos la investigación siempre para entender, desde un punto de vista de lo que los usuarios nos trasladan, que es lo existente, y desde lo que se callan y desde lo que tenemos que leer entre líneas, ¿no? de esas cuestiones y necesidades que aparecen de manera latente y que tenemos que tratar de desgranar y de conocer y de aterrizar. Investigamos también para saber qué se está esperando, ¿no? de este producto, de este servicio que estamos creando, y sobre todo también para adelantarnos al futuro. No solo investigamos para trabajar en algo de muy corto alcance, sino para entender, ¿no? cuáles van a ser esas necesidades futuras y poder llegar a ellas. Por supuesto, investigamos para decidir, ¿no? para reducir la incertidumbre, poder tomar mejores decisiones y sobre todo decisiones más tranquilas y sobre todo asegurar esos éxitos, ¿no? en los momentos de lanzamiento. Y como no, investigamos para diseñar, ¿no? No tiene la investigación per se, no tiene sentido pasar de una información a un conocimiento si no tiene un fin, un propósito de creación, para nosotros pues no llega a tener, ¿no? del todo sentido. Entonces, en este ámbito lo que buscamos es inspirarnos con los usuarios, co-crear de la mano de ellos, generar también un ambiente de reflexión dentro de los equipos de diseño de producto que permita pues, esa co-creación, ayudar hacia la iteración y sobre todo solucionar problemas reales. ¿Esto qué significa? ¿No? No inventarnos las problemáticas, no creernos nuestras propias hipótesis, sino validarlas, refutarlas y trabajar sobre ellas, ¿no? Trabajar sobre realmente un problema que existe, ¿no? Y esto a veces parece una tontería, pero a veces trabajamos en soluciones para problemas que no han llegado, ¿no? o que no existen. Y con ello al final entender, ¿no? que nunca vamos a poder llegar a entender o a hacer buen diseño si no estamos entendiendo y trabajando junto con las personas, ¿no? Y de ahí el gran valor que nos aporta la investigación. Al hilo de la reflexión, una vez que os he tratado de evangelizar hacia el mundo de la investigación, que como podéis suponer es algo que me apasiona y que me encanta, al hilo, ¿no? de esta reflexión acerca del mundo de la investigación y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿no? donde se va consolidando la creación de productos digitales, hemos ido viendo y seguro que algunos compañeros y compañeras están de acuerdo conmigo en que hemos pasado, ¿no? de un momento de crear algo de cero
a poner foco en la optimización. Esto no significa que no creemos productos de la nada, sino que muchas veces estamos partiendo, ¿no? O tenemos que engancharnos a una solución ya existente y tenemos que trabajar sobre ella, ¿no? Y crear esas mejoras continuas y ir superando etapas es donde se está también poniendo el foco, ¿no? Ese valor hacia la iteración, hacia la crear mejoras sustanciales sobre nuestros productos y servicios. Y luego, por otro lado, el entorno Agile, que es algo muy curioso, ¿no? Y que partiendo de una reflexión, dándole un poco vueltas, ¿no? A cómo nos afecta las metodologías Agile, hay veces que nos parece que son la gallina y otras veces nos parece que son el huevo. Es decir, la creación de productos digitales como la entendemos a día de hoy necesita de unas metodologías ágiles, porque ya no nos vale con una metodología que funciona en cascada, donde los equipos son estancos y donde las tareas son opacas de alguna manera, sino que necesitamos trabajar en ese entorno Agile, pero hay veces que es el propio entorno Agile el que nos motiva y nos facilita trabajar de estas maneras que al final implican, bueno, pues un cambio también en la manera sobre todo de hacer investigación. Como os podréis imaginar, la investigación no siempre es algo que podemos hacer en un espacio corto de tiempo, no es algo a lo que podemos ir siempre de alguna manera pues adaptándonos a todo, a esos sprints de diseño, pero sin embargo es algo que sí que nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Efectivamente, para poder trabajar de la mano de de la mano de nuestros compañeros tanto de negocio como más de diseño, hemos tenido que adaptarnos y pasar muchas veces de proceso de 2 y 3 meses a integrarnos en los sprints, ¿no? Y ser capaces de llevar a cabo investigación de muy corto alcance, pero dentro de estos sprints, ¿no? En este sentido, y pensando en cómo es el proceso de investigación, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando y cómo lo hemos ido haciendo, no quería dejar de traer pues, un proceso de investigación, ¿no? Es como yo en mis clases siempre lo planteo, ¿no? Como, bueno, pues esto va a ser nuestra hoja de ruta, esto es la receta, esto es el recetario para hacer aquí la receta de pollo pepitoria, pues esto va a ser nuestra receta para investigar. Y son pasos muy claros y muy concisos que nos aseguran el éxito. Partimos siempre de una definición, partimos de un aterrizaje de objetivos, de un levantamiento de hipótesis, es decir, entender por qué investigamos, para qué investigamos y qué necesitamos investigar, ¿no? Y cuáles son las cuestiones que nos resuenan y que queremos efectivamente validar o refutar con esta investigación, ¿no? ¿Qué preguntas nos hacemos? Tenemos que definir una serie de técnicas. ¿Cómo vamos a abordar esta investigación? ¿Cuál es la mejor manera de responder todas estas preguntas que tenemos? Por supuesto, hablar de usuarios, ¿no? De cuántos y de qué tipo, ¿no? A quién, con quién voy a trabajar y el aterrizaje, ¿no? De todos estos materiales. Luego tenemos una segunda fase, que es la medición, es el trabajo de campo, es lo que vamos a hacer, ¿no? Es el momento en el que vamos a trabajar de la mano de usuarios. Un tercer punto que es el análisis, importante, y no podemos dejar no nos podemos saltar ese mapeo de toda nuestra información, la interpretación, realizar conclusiones y por fin, ¿no? Realizar la entrega, ¿no? Cómo entregamos valor, cómo apoyamos a la toma de decisiones y sobre todo, y lo más importante y para lo cual hemos hecho todo esto, que es para responder esas preguntas. Y todo este proceso puede ser lo largo que queramos y lo amplio que definamos, pero es un proceso que siempre tiene que suceder, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablando, ¿no? Siempre haciendo una reflexión de, vale, y ahora todo este proceso que hacíamos 2 meses, en 3 meses, ¿cómo nos lo llevamos a un sprint de 2-3 semanas? Bueno, pues tratando jamás de perder el rigor, sino poner foco en lo importante, ¿no? Esto es trabajar de una manera
muy concreta y muy concisa, con algunas de las pautas que os quiero traer, que al menos para mí han sido clave a la hora de poner o de llevarlas, ¿no? al trabajo en el día a día en mis proyectos y con mis clientes. Y siempre hay algo que además lo quiero remarcar: el reducir los tiempos jamás implica el perder rigor y que hagamos un mal trabajo. Reducir tiempos no significa saltarnos ninguno de estos pasos ni hacerlos con menor cuidado, sino agilizar. Lo que significa es darnos cuenta de qué es lo importante y poner foco en eso, ¿no? Y de lo que necesitamos. Y ahora sí, ¿no? ¿Cómo aplicamos la investigación ágil, ¿no? A mí, a lo largo de la experiencia, después de trabajar mucho pues, de la mano con clientes, después de trabajar mucho con diferentes organizaciones, en diferentes proyectos, he ido refinando junto con mi equipo y junto con el resto de stakeholders, he ido refinando el proceso, ¿no? Aplicar a realizar investigación ágil jamás significa que no vas a iterar sobre tu propio modelo, que no vas a poder innovar sobre esto y que tienes que marcarte una pauta y llevarla siempre hacia el mismo punto. No. Significa que tienes que tener las ideas muy claras y tratar de ir hacia ellas, ¿no? Y para eso, para mí, estos 4 pilares han sido fundamentales. El primero, la estandarización, es decir, cuando trabajamos o trabajamos en investigación y buscamos la agilidad, la integración dentro de los equipos y bueno, que realmente podamos dar respuesta a lo que buscamos en cortos periodos, en cortos espacios de tiempo, tenemos que tener un punto de partida muy claro y sobre todo un proceso muy bien definido. Tenemos que tener claro cómo es el arranque, cómo vamos a recibir ese briefing, cómo nos vamos a organizar y a coordinar con los diferentes equipos, cuáles son las expectativas a nivel de tiempo, dónde tiene que estar cada uno. Es decir, tenemos que tener una idea, una visión muy concreta, ¿no? de cómo se va a hacer. Y para eso necesitamos estar muy bien coordinados y sobre todo con procesos estándar. Un punto que es fundamental a la hora de poder aplicar procesos de investigación de forma ágil es el reclutamiento. El recruiting de personas, de usuarios, siempre es una fase que es bastante dolorosa dentro de los procesos de investigación. Y digo dolorosa porque lleva unos tiempos asociados que difícilmente podemos llegar a reducir. Trabajar con métodos de recruiting ágil muchas veces significa poder crear comunidades de beta usuarios, poder llegar a crear paneles de clientes, poder constituirnos nuestro propio panel, trabajar con equipo de Friends and Family, tener diferentes herramientas de captación de usuarios que nos van a ayudar a hacerlo de una forma ágil, ¿no? Y otro punto que también es fundamental es tratar de estandarizar. Y la palabra estandarizar a veces suena un poco dura, pero es la base para poder llevar a cabo procesos de investigación ágiles. Es tratar de trabajar con un perfil de usuario muy concreto, muy bien definido, y tratar de tener la máxima información mapeada de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo que nos va a hacer es que ese reclutamiento se puede hacer de manera ágil. ¿Por qué? Porque tenemos las pautas y tenemos las claves de lo que queremos y lo que queremos solicitar, ya sea a nuestro panel, a nuestra comunidad o incluso a nuestra agencia de recruiting con la que trabajemos. Hablaba al principio, junto con esa organización y esa estandarización, de temas de coordinación. Es muy importante cuando trabajamos con investigación que va pegada totalmente a los equipos de desarrollo de producto, trabajamos con diseño, trabajamos con negocio,
tenemos que tener muy claras esas dinámicas, ya no solamente las de arranque, las de briefing, las de revisión de ciertos puntos, sino tenemos que tener muy claro quién hace qué y cómo se hace, ¿no? Y eso es fundamental, que haya una coordinación. Y linkado con este punto, el último, el establecimiento de expectativas. Es decir, como parte de equipo de investigación, vamos a tener parte fundamental, ¿no? de ese momento dentro de la creación de producto, tenemos que compartir metas y tenemos que tener los mismos desafíos, ¿no? que el equipo de negocio y que el equipo de diseño. Esto lo que nos va a permitir es realmente estar completamente alineados para que esa creación de objetivos, ¿no? Volviendo al proceso que teníamos marcado al inicio, ¿no? de esa fijación de objetivos esté muy clara, esas preguntas de investigación vayan totalmente enfocadas a lo que queremos resolver, para que la entrega final sea una entrega de valor, sea una entrega tangibilizada y sea, por supuesto, una entrega que responda a todo lo que se ha pedido y a lo que se quiere hacer, ¿no? Es decir, de alguna manera, cuando entramos en un equipo de investigación, el equipo de investigación, cuando entramos en un momento, en un sprint concreto, ya sea una exploración o una validación, lo primero que preguntamos es, vale, esta investigación, ¿qué decisiones va a activar? Después de cuando tengas el entregable, ¿cuáles son las decisiones que quieres tomar, ¿no? Como equipo de negocio, como equipo de diseño. Y hacemos este tipo de reuniones para que realmente, bueno, pues afloren, ¿no? Todo este tipo de objetivos. ¿Y qué conseguimos con todo esto, ¿no? La investigación ágil, ¿para qué nos sirve? Además, ¿no? para poder estar siguiendo, ¿no? en esta rueda de la creación de producto. Lo primero, pues para no penalizar la producción, ¿no? Sabemos que es muy importante estar en el día a día, y que los tiempos de investigación, que como os podéis imaginar, ¿no? Sobre todo en dinámicas anteriores, pues pueden llegar a ser bastante largos y tenemos que parar en ese momento lo que se está haciendo para poder investigar. Lo que buscamos con esto es no pararlo, ¿no? Sino que los tiempos, que es algo muy importante, los tiempos de la investigación se adapten a los sprints de diseño y que no los sprints se adapten a los planes de investigación. Y todo esto siempre voy a hacer mucha mención, ¿no? A esa parte inicial, sin que perdamos rigor y sin que perdamos foco y sin que perdamos el objetivo y el por qué y para qué investigamos. Además de no penalizar a la producción, ¿no? y estar en esta cadena. Suena así como si estuviéramos diseñando como en cadena, no me entendáis así, ¿eh? Hablo más de la creación. Sabéis que a veces pues, hay unos horizontes de tiempo, ¿no? para que salga la segunda fase de un MVP, entonces, bueno, pues ahí nos tenemos que ajustar. Son momentos en los que hay que ajustarse. Además de para este punto, la investigación ágil sobre todo nos va a ayudar, o la investigación en entornos ágiles nos va a ayudar a tener resultados con un alto porcentaje de aplicabilidad, es decir, los insights, puesto que la investigación está muy enfocada a la comprensión de ciertas cuestiones sobre las cuales se van a tomar decisiones. Los insights y conclusiones que surgen de esta investigación están normalmente muy enfocados a la creación de soluciones y a esa toma de decisiones, por lo cual es algo que hace muy fácil que el equipo, posteriormente, después de la investigación, tenga grandes cantidades de conclusiones y de aprendizajes que aplicar, ¿no? Esto además también nos lleva a que en este tipo de equipos de investigación, donde existe una coordinación tan grande entre el equipo de diseño, negocio e investigación, hace que se den dinámicas de trabajo en equipo muy fructíferas y que ese equipo de investigación también termine ayudando a aterrizar a diseños todas esas propuestas, ¿no? y que genere un espacio para la discusión, para la co-creación y para, bueno, pues, como digo, ¿no? Como para ese aterrizaje ya en diseño de las conclusiones que se han obtenido. Otro de los puntos, como estas mejoras que creo que bueno, son también muy importantes para los equipos, para lo que vamos, bueno, al final también para
para el valor que tiene la investigación dentro de los equipos es la mejora del ROI, ¿no? Y que viene muy relacionado con el punto anterior. Esto es, cuando tenemos una gran cantidad de resultados aplicables, el ROI de la investigación es muy alto y con lo cual tiene una visión dentro de la compañía que se hace muy tangible, ese impacto positivo que está teniendo la investigación. Y también aplicar investigación y tenerla involucrada o de alguna manera integrada dentro de los procesos de creación de producto también nos ayuda, ¿no? a que haya un mayor ROI en cuanto a todo el equipo de diseño. ¿Por qué? Porque somos capaces de medir. Y como somos capaces de medir cómo resultan esas mejoras por la parte de los usuarios en cuanto a la experiencia a partir de las aplicaciones que hemos hecho en diseño de todas estas conclusiones, somos capaces de medirlas, somos capaces de trasladarlas a otro tipo de métricas de negocio y por lo tanto somos capaces de elevarlas, ¿no? y defender nuestro papel dentro de las organizaciones. Y el último punto que para mí es fundamental es el estar integrados de una manera ágil dentro de los equipos nos lleva a un cambio cultural también dentro de las organizaciones, ¿no? En cuanto se evalúa y se valida que la investigación aporta un valor y que somos capaces de poder aterrizar resultados aplicables y que generamos un valor dentro de la compañía, es mucho más fácil adoptar ese pensamiento de compañía centrada en el usuario. Bueno, es mucho más sencillo, ¿no? Trasladarlo. Al final, si nos tuviéramos que quedar con 4 pequeños puntos, nos quedaríamos con ese aporte de la investigación, sobre todo en los resultados tangibles, en la generación de beneficios y en los cambios culturales, ¿no? Y sobre todo con una cosa que nos parece muy importante, siendo los tiempos que corren, y es que la pelota no deje de botar, ¿no? Que integremos esa reflexión tanto metodológica, de diseño y de importancia del usuario y de todas las conclusiones que vamos trayendo, ¿no? a la palestra en procesos de investigación dentro de los equipos, pero en un ambiente en el que continuamos trabajando, no paramos todo lo que sucede para generar esa reflexión, sino que la reflexión está integrada en la manera de hacer dentro de los equipos. Y con este punto, que luego me encantaría que volviéramos atrás y que bueno, debatiéramos al final de esto, pero sí que quería traeros como un par de casos de éxito, bueno, o reflexiones, ¿no? De cómo lo hemos hecho en otras compañías. Perdonadme si no puedo traeros aquí demasiados puntos, porque como sabéis hay mucha confidencialidad detrás, pero sí que quería traeros como unos puntos de cómo se hace en otras compañías o cómo se está aplicando esta investigación muy ágil dentro de algunas compañías, ¿no? Una de ellas es un ejemplo paradigmático, que es Vodafone, con los que vengo trabajando desde hace muchos años, y la verdad es que bueno, se han refinado los procesos de investigación de una manera pues la verdad es que con mucho trabajo por parte del equipo, con pues con mucha iteración para por fin pues tener un público objetivo muy bien perfilado, que esto sabéis que como os decía, que es algo que es fundamental, una captación que se hace realmente ágil. Estamos hablando de tarda pocos días, ¿no? en captar todos estos usuarios. Teniendo unos procesos muy estandarizados, sobre todo en ese arranque, ¿no? con el briefing, una estructura en qué va a suceder a lo largo de todo el proceso de investigación y una integración del equipo brutal en cuanto a definir mesas de trabajo, a plantear momentos clave donde tenemos que estar trabajando juntos y de la mano, y luego por último, una cosa que yo creo que también genera un éxito, aunque no está especialmente relacionado con las metodologías Agile o con la palabra ágil o con los procesos ágiles, pero sí que genera un éxito para la adopción
de la investigación dentro de los equipos es la comunicación de los resultados, ¿no? Y eso sí que realmente genera un cambio cultural muy importante y que la verdad es asombroso, ¿no? Y luego también el caso de Endesa, que es un caso también al que pues, le tengo mucho cariño, ¿no? Porque se hace mucha investigación, se le da mucho valor a la investigación y se toma la base desde o sea, desde una comunidad de usuarios que están realmente activos, muy vinculados a ellos. Hay muchísimas actividades semanales, se hacen un sistema de recompensas. Disponer de esta comunidad aporta ya no solamente la agilidad en el recruiting de usuarios, como os podéis imaginar, sino la capacidad de realizar estudios de manera, bueno, de muchas tipologías, ¿no? Desde estudios más largos, otros pequeños estudios, pequeños tomas de contacto, lanzar preguntas rápidas, estudios que no son moderados y que en pocas horas podemos llegar a tener resultados y sobre todo, bueno, pues, todo esto está embebido dentro de una plataforma que permite, bueno, pues hacer un seguimiento en tiempo real de las respuestas y bueno, la verdad es que es algo que, bueno, pues que genera pues grandes volúmenes de información que gracias a la reflexión se trasladan, se traducen en conocimiento y que terminan, ¿no? siendo insights de valor para los equipos, tanto de negocio como de diseño, como incluso de otras áreas que están también relacionadas y vinculadas al mundo del producto digital. Y con esto, que yo no me he callado, como algunas personas de aquí me conocen y saben que no me callo nunca, me gustaría que, bueno, antes de terminar, bueno, pues dispusiéramos de un espacio para la reflexión. Yo me encantaría dejar de compartir para poder veros, si me lo permitís. Ahora. Vale, ya estoy. Y si en algún momento, pues para generar esta reflexión y estas preguntas, pues vuelvo a compartir, pues encantadísima de todo esto. Pues muchas gracias, Ángela. Nada, vosotros. Perdón, ha sido un poco rápido, pero bueno, como tenía aquí Carrillo, no quería que se nos pasase mucho el tiempo para poder aprovechar este espacio de reflexión, que bueno, encantada de responder, bueno, pues cualquier... De momento solo hay por el chat una consulta, pregunta, ¿no? Sebastián Sáez dice, entiendo la idea del reclutamiento ágil, pero no se genera un potencial problema al acotar mucho los usuarios para las pruebas, ya que van a dar resultados poco variados. Bueno, pues mira, la verdad es que es pregunta interesantísima. Muchas gracias, Sebastián. Sí y no. Vamos a hacerlo un poco por partes. Cuando hablamos de ese reclutamiento ágil, lo que buscamos es tratar de entender muy, muy bien cuál es el perfil que buscamos y qué características tiene. Esto no significa que siempre tengamos que reclutar al mismo perfil, porque si no, al final es como consideras, sería o sea, lo que estaríamos haciendo es siempre trasladar hacia las mismas personas las mismas preguntas y al final, bueno, pues se produciría una contaminación y bueno, llegaríamos a poco en claro. Pero sí, lo que donde yo quería poner el foco era más en tener muy claras las características para no dar palos de ciego. Es decir, para no hacer... si hablamos, por ejemplo, voy a centrarme en una técnica muy común, que pueden ser las entrevistas en profundidad o incluso los test de usuario moderados tú a tú, ¿no? con un usuario. Si no tenemos muy claro el perfil y nos equivocamos a la hora de captar, vamos a arrastrar ese error, por decirlo así, ya no solamente del dinero que nos cuesta, sino vamos a arrastrar el error en el tiempo. Es decir, vamos a aumentar los días de trabajo de campo, vamos a tener grandes volúmenes de información que vamos a tener que procesar y vamos a tener que desechar, o incluso vamos a tener que desecharla antes de esto. Y entonces ahí más que que siempre contemos con el mismo perfil, es que tengamos muy, muy claro cuál es el perfil para cada, pues para cada producto, para cada necesidad. Y para esto es fundamental
que desde el equipo de negocio y desde bueno, pues la maestría, ¿no? que tenemos desde el área de investigación nos pongamos en común, ¿no? Ellos van a tener como el conocimiento empresarial y desde nuestro lado tenemos la sensibilidad de investigación y los años atrás a la hora de elegir usuarios y de captar. Yo quería agregar que recordemos que estábamos hablando del trabajo en un entorno agile, ¿no? Y por definición el agilismo ocurre acotando mucho las preguntas, ¿no? Establecemos un periodo de trabajo concreto, un sprint, para responder unas preguntas muy concretas. No se puede decir cómo va a ser el producto todo en 2 semanas, ¿no? Para eso podremos hacer un trabajo, pero no va a poder ser preciso, porque tendremos grandes pinceladas, ¿no? Normalmente en el agilismo lo que tenemos son preguntas concretas y tenemos para responderlas ese periodo, ¿no? Ese sprint. En este caso, al tener una pregunta concreta, podemos tener entonces una poca diversidad de perfiles, ¿no? Y tenemos, bueno, es famoso un estudio que hizo Jacob Nielsen, de Nielsen and Norman, ¿no? En el que decían que efectivamente con 5 entrevistas dentro de una población que son más o menos homogéneos, es decir, un perfil concreto, no yo qué sé, todos los tipos de usuarios que puede tener una aplicación, ¿no? Pero si decimos cómo podemos aportar valor a este tipo de usuarios, con 5 preguntas vamos a poder descubrir el 85% del valor. Eso es una proporción con la que podemos trabajar en agilismo, ¿no? Y como decía Ángela, además, también aporta un valor diciendo, vale, pues si nos enfocamos en poco tiempo, con pocos usuarios y extraemos insights, siempre podremos luego hacer otras tandas de entrevistas. De manera que los errores que cometamos en una primera investigación o aquello que no veamos, lo veremos o lo corregiremos en las siguientes preguntas, ¿no? Es la ventaja de poder hacer investigación con mucho más foco, más acotada en el tiempo, pero también más repetida, que es parte del compromiso del agilismo, ¿no? Muchas gracias, Esteban. Yo ahí al número 5, que es el gran hallazgo de Nielsen Norman con una investigación que hicieron muy, muy amplia, sobre todo enfocada en los test de usabilidad. Yo siempre les recomiendo uno más, ¿no? Y siempre lo digo como cuando haces tortitas que la primera sale un poco pocha, pues bueno, pues en este caso contemos con un pelín de margen porque siempre la primera siempre sale, siempre hay que amoldarse, hay que, bueno, pues tener las sesiones interiorizadas, pero sí, la verdad es que muy buen apunte, ¿no? Y esto... lo que nos dice el agilismo o estos entornos ágiles es bueno, que nos enfoquemos en problemas muy acotados. Bueno, veo bastante movimiento. Van entrando más preguntas, sí. Hoy estamos un poco vergonzosos. No sé si Constanza o Álvaro, ¿os apetece encender la cámara o encender el micro y lanzar la pregunta a vosotros o preferís que se la lance yo a Ángela? Venga, que nos gusta también veros las caras y escucharos. Parece que no. Bueno. Lo mío no era una consulta, era más bien agradecer la exposición. No, vengo de un área totalmente distinta, soy arquitecta, trabajo en un ministerio en Santiago de Chile, pero como explicaba, hay ciertas metodologías que ocupo en mi espacio de trabajo que no son, y que yo creo que son bastante más precarias a lo que está exponiendo Ángela. Por lo tanto, mi presencia acá era más desde la curiosidad para conocer un poquito más el funcionamiento de esta metodología. Sí, muchas gracias. Qué bien, nada, gracias a ti. No, yo le quería, o sea, sobre todo tenía la duda de si o sea, yo estoy apuntado en la siguiente promoción, que creo que es la previa a la que se presenta hoy, y solo tenía curiosidad por saber si vamos a ver ejemplos concretos y vamos a, pues, decir, oye, mira, pues en esta investigación estábamos buscando esto, queríamos validar esta tesis, hicimos esto y esto, y si luego vamos a hacer materiales, porque, o sea, yo, por ejemplo, he estado en muy pocas investigaciones y siempre que os veo, digo, vale, la metodología más o menos la veo, pero ya sé que es un cuchillo, pero ahora ¿dónde lo he hecho? ¿Dónde está la fruta? Totalmente. Sí, a tu pregunta voy a hacer la respuesta corta y la larga. Mira, la respuesta más corta es hay casi un 70% de práctica.
Y la respuesta larga es que sí, haréis vuestros propios proyectos, haréis vuestra propia investigación, vais a estar totalmente hands-on dentro del barro y vas a trabajar con usuarios, más que nada porque tendrás que analizar y de algún sitio tiene que salir, ¿no? Y luego también a los temas bueno, pues de todos esos ejemplos, al final, a la hora de construcción, y una de las bueno, pues debates que yo he tenido también mucho con Javier y con Esteban, es el traer la propia experiencia, ¿no? A la hora de la construcción de los temarios. La idea es que no es información que puedas encontrar en Internet, porque entonces no tiene ningún valor, ¿no? Sino que sean aprendizajes de la propia experiencia y desgranar bueno, pues desgranar desde proyectos reales de cómo ha sucedido, de qué es lo que ha pasado, ¿no? en una investigación y cómo se ha llegado a ese tipo de conclusiones. Pero ya no solamente en esa parte teórica de constitución del temario, sino en la parte práctica es donde realmente esos 4 pasos pues los vas a poder llevar a cabo de forma personal. Muchas gracias. Sí, como comentábamos al principio, en el curso hay un proyecto transversal. Entonces, desde el principio, tener la oportunidad de escoger entre varias propuestas que os hacemos, ¿no? O incluso definir vuestra propia. Y ese es un proyecto al que vais a dar respuesta a lo largo de todo el curso. Entonces, igual que en las clases con Ángela vais a hacer un ejercicio y vais a plantear la investigación de vuestro proyecto, vais a hacer entrevistas, vais a elaborar entregables, ¿no? Como luego habría que hacerlo en la vida real, ¿no? En un proyecto de verdad. Vais a utilizar todos esos aprendizajes para seguir en el proceso de diseño, ¿no? Y todo eso lo vais a hacer con la parte teórico-práctica que hay durante las clases y también con el acompañamiento de tutores que os van a ayudar a, vale, lo aprendido, ¿cómo lo habéis aterrizado ese proyecto? Y os van a acompañar también en esa parte. Entonces, es muy de las manos en la masa, pero vamos, hasta los hombros. Yo quiero porque es la única manera de sacarle el jugo a todo esto. Yo quiero apoyar un poco el discurso de Esteban y Ángela. O sea, o sea, todos los cursos, nuestro lema es el Wish with cariño, pero en este curso es el Wish with cariño al cuadrado. O sea, tienes un director, tienes un mentor que es cada 3 alumnos que te acompañan desde el principio hasta el final. O sea, estáis como súper apoyados y haremos como mucho seguimiento. Gracias. Gracias, Álvaro. Álvaro Carrera, se acaba de desconectar. Vale, que decía, disculpad que no conecte cámara, creo que iba a hacer una pregunta, pero se ha debido salir porque no estaba en un sitio con poca conexión. No sé si tenéis alguna consulta más por aquí o te apetece ampliar alguna cosita, matizar algo o compartir o hacerle incluso alguna pregunta tú también, Ángela. Bueno, no, pero sí quería comentar una cosa. Nuevo en el curso, porque tradicionalmente estos cursos hablamos mucho acerca de cómo trabajar para consumidor final, ¿no? La típica aplicación que tenemos en mente. Ángela y yo tenemos mucha experiencia trabajando en entornos un pelín más complicados, ¿no? Como por ejemplo, haciendo herramientas para empleados o haciendo herramientas para empresas, ¿no? Entonces, en este curso también tocaremos un poco el tema, de manera que estemos preparados no solamente para resolver problemas de un contexto, ¿no? Sino que podamos ser un poco más versátiles en los desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, nada, quería tirarle la caña ahí a Ángela para que compartiera un poco de, pues eso, el proceso de investigación es similar, pero hay que entender el contexto en el que está cada tipo de usuarios, ¿no? Y ya no estamos hablando de personas que utilizan una aplicación de manera casual, sino que a lo mejor la utilizan para trabajar, la utilizan como una herramienta de trabajo, la utilizan para... y las motivaciones son totalmente diferentes, las necesidades y los contextos son totalmente diferentes. No es lo mismo cuando usamos una aplicación en un contexto de ocio, donde bueno, nos enfrentamos con un mindset de relajación y donde si algo falla, puesto que nuestro estado y nuestro mood en ese momento pues, es más relajado, podemos llegar a permitir fallos, aunque no sea lo correcto.
Y esto cambia mucho cuando estamos en un entorno laboral, donde ya no solamente es que estemos sujetos a cierto estrés, sino que necesitamos esa aplicación para poder llegar a tener ese performance sobre el cual nos están evaluando. Y luego también esto también me parece muy concreta la reflexión que me pasó, ¿no? en un proyecto en el que trabajaba con temas de salud y de emergencias. Claro, cuando tú estás disponiendo un servicio digital a una persona que está en un momento de urgencia o de emergencia, es algo muy complejo y muy complicado porque esa persona se está enfrentando, o sea, está usando algo en un momento en el que seguramente las capacidades mentales las tenga distorsionadas, el riesgo de fallo que tú cometes a la hora de aplicar, de crear ese propio producto, tiene tiene un impacto muy grande porque puede ser, o sea, como actúas en un momento de emergencia, y eso es fundamental, ¿no? Y para entender todos estos puntos, hombre, obviamente salen de la investigación, ¿no? Pero muchas veces poder analizar y poder llegar a concluir este tipo de cosas, muchas veces surge una reflexión previa, ¿no? Que vas teniendo con el equipo y que es esa fase de lanzamiento de hipótesis, de comprensión de los diferentes puntos y de información previa que tiene el equipo, ¿no? Y por eso, bueno, pues esas sesiones, ¿no? Yo recuerdo pues las que hacíamos cuando Esteban y yo trabajábamos juntos, que parecíamos Pili Mili, eh, andando por el banco, pues era algo, la verdad es que o sea, sesiones muy ricas y muy interesantes, ¿no? Y donde motivas a la participación y a que aflore, ¿no? Todo ese tipo de contenido, ¿no? Y de conocimiento previo del equipo. Antes justo he leído... Bueno, Yolanda, te voy a pisar, que justo he leído en el chat y nos ha salido, o sea, me llama mucho la atención esta pregunta de Landa, que no sé si estás por aquí. Sí, Landa, cuéntanos un poquito más, porque justo este tema de trabajo en un servicio de back office de BVA, quizás a Esteban, bueno, sobre todo a Esteban, le pueda sonar. Landa, no sabemos si estás por aquí. Sí, sí está, sí, porque aparece como conectada, pero igual no puede. Se está manifestando por el chat. Sí. Nada. De todas formas, bueno, también mientras vemos si le apetece compartir también experiencia, él hacía una pregunta que es para ambos, tanto para Esteban como para ti. ¿Cuál es el proyecto más complicado al que os habéis enfrentado en la fase de investigación? Pues yo quiero compartir un proyecto que además hicimos Esteban y yo, donde era un proyecto que terminó siendo más que es que complicado, o sea, se pueden complicar en muchos puntos, ¿no? Los proyectos de investigación. Se pueden complicar en el arranque, el briefing no está bien claro y no hemos sabido establecer unos objetivos alineados con las necesidades del equipo. Y entonces el proyecto se vuelve muy complicado porque haces todo y llegas a una fase en la que vas a entregar y entregas algo que no tiene valor, y eso es el peor proyecto que puedes hacer, aunque el resto de la investigación sea impecable. Se puede complicar en el momento del trabajo de campo porque puede surgir un desastre, porque has fallado en la definición de los usuarios, porque no has elegido la técnica correcta, porque, bueno, no has estado en la moderación, no has estado lo suficientemente fino o fina para hacerlo, o en las últimas fases en las cuales a lo mejor no estás atinando, ¿no? a trasladar los insights de la manera en la que el equipo espera. Y ahí, pues, yo no sé cuántos proyectos he hecho en mi vida, por suerte un montón, y me ha pasado de todo, ¿no? Desde no haber comprendido bien por qué el briefing no estaba bien planteado y hemos ido avanzando y hemos terminado la investigación y ha pasado de todo, hasta algunos en los que, bueno, pues fallos menores se han podido corregir. Pero yo sí que quería traer un proyecto que
tuve el placer de trabajarlo con Esteban y que fuimos también pues, de la mano pin y pon, y que nos llegó de un equipo del banco, que fue muy curioso la petición de briefing, le llegó a Esteban un PowerPoint bueno, pues con un wireframe, y la petición era de diseño, pónmelo bonito. Y bueno, era un equipo con el que no habíamos trabajado nunca, y les hicimos la propuesta, ¿no? De si nos dejaban, bueno, sentarnos con usuarios. Nos dijeron que no, que ni de lejos. Nuestros usuarios además eran usuarios internos, bueno, eran usuarios y a la vez stakeholders, y a la vez eran, bueno, pues superhombres y supermujeres, que era todo el equipo de gestión de banca empresas, con lo cual eran pues unas personas realmente relevantes dentro de la organización. Y bueno, nos dijeron que no. Al final, bueno, empezamos a lanzarles preguntas, a integrarlos dentro de los procesos, porque hay muchas cosas que no nos cuadraban, ¿no? De esta petición de ponlo bonito. Les hacíamos preguntas, no sabían realmente darnos la respuesta, y les propusimos, ¿no? De poder resolverlas de la mano de los usuarios. Les invitamos a todas nuestras sesiones y ceremonias, integramos a ese equipo de 2 personas o 3 que nunca habían tenido contacto con diseño, que nunca habían hecho investigación. Los enamoramos con nuestra labia y con nuestros paseos por las diferentes oficinas, y de todo lo que extrajimos de la investigación junto con ellos, integrándolos, trabajándolos muy, muy de la mano, terminamos sacando un producto. Bueno, al final Esteban lo aterrizó a diseño, una solución bueno, radicalmente distinta, y que luego ha sido además premiada internamente por el buen funcionamiento. Y bueno, yo creo que eso, o sea, el éxito ahí para poder hacer investigación fue integrar al equipo, demostrar el valor que puede aportar, darle voz a este tipo bueno, de personas que no habían tenido contacto, y que, bueno, realmente estaban viendo que de ahí podía salir algo mucho más grande de lo que ellos estaban pensando, ¿no? Eso es un punto también muy importante, esa comunicación que tenemos que tener con las personas con las que trabajamos, ¿no? A veces tienen una expectativa diferente de diseño, lo de ponlo bonito es una cosa que seguro todos hemos escuchado de una forma u otra, y es una habilidad que también se desarrolla y que también tocamos en el curso, ¿no? No solamente cuál es la manera, las metodologías que tenemos para abordar el desafío, sino también cómo nos comunicamos con los peticionarios, con los equipos de negocio, con quienes sean, ¿no? Para poder explicar y poner en valor lo que vamos a hacer y hacerles partícipe, que nos acompañen, para que no nos dejen hacer, sino que sean partícipes en lo que hagamos, ¿no? Y eso convierte a las personas y les hace que se enamoren del proceso, ¿no? No solamente de que esto es un encargo, sino que les hagamos formar parte del proceso de llegar a la solución adecuada, ¿no? Y la verdad es que ese ejemplo estuvo guay. Es una pena que no podamos contar detalles porque hay mucha chicha allí que sacar, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, Ángela. Ese fue un proyecto muy interesante del que aprendimos mucho, y alguna cosilla de allí contaremos en el curso, aunque no sea... Yo cuento cosas, ¿eh? Lo que pasa es que ahora Sí, ahora te lo estoy exactamente. confesando Anonimizado, anonimizado. Anónimo, pero sí, la idea es trasladar, ¿no? También esos ejemplos, y que, bueno, yo considero que fue un éxito con sus dolores, como algunos proyectos tienen, y con su lucha, ¿no? Para poder conseguirlo, pero aprendimos mucho, ¿no? De cómo interlocutar con personas muy ajenas a todos estos mundos y a hacerles partícipes, y al final esto es algo que como diseñadores de producto, investigadores, investigadoras, UX, UI, en la etiqueta que queramos ponernos, es fundamental, ¿no? Pues, traernos a la gente a nuestro terreno, ¿no? Que es que si no, si no creamos alianzas es muy difícil.
Yo tengo una pregunta. Para quien se quiera acercar, bueno, más que acercar, quizá profundizar más en esta fase, ¿no? En toda la parte de research, ¿qué libro, qué persona, qué investigador le recomendarías que tiene que conocer sí o sí? Tanto metiéndole la fase de el agilismo como no, ¿no? No sé si hay alguna cosa que esto hay que saberlo, hay que tenerlo, es un must have y lo tienes que tener siempre en la cabeza. Pues yo a lo largo del curso dejo siempre como referencias, ya no solamente, oye, pues de bibliografía de la cual a lo mejor pues yo he ido también inspirándome, sino referencias que amplían información. Y a mí, aunque o sea, son como los grandes de la investigación en cuanto al diseño, es Nielsen Norman Group. Para mí es una, o sea, ahí hay una barbaridad de contenido en el cual a un nivel más... O sea, hay muchísima información que puede venir muy bien para aprender o enfocar en algunos pequeños puntos, ¿no? Es un equipo que ha investigado muchísimo, ha hecho investigación sobre la investigación, con lo cual, bueno, pues tienen ahí sus papers y tienen otra información que es muy válida y de la cual pues, nos podemos apoyar dado o sea, no enseñan a hacer investigación porque creo que esto es algo que, bueno, pues se necesita pues, un proceso más pautado en el que hay que ir de la mano, pero sí que tiene mucha información alrededor del mundo de la investigación. De la investigación y de otros procesos más, por ejemplo, como análisis heurísticos, etc. O sea que, bueno, he compartido por el chat, era fácil de localizar, pero bueno, el apartado de la página donde están los artículos de Nielsen Norman Group. Esteban, ¿y tú? Aparte de Nielsen, bueno, lo has nombrado también, ¿no? Estabas hablando de los principios de, quizá de la usabilidad. No sé si eran los de la usabilidad, pero bueno, iban por ahí un poco los tiros, ¿no? También. Bueno, la fase de investigación es una fase en la que tenemos que generar conocimiento, ¿no? Entonces, eso tiene un aspecto técnico, ¿no? Que son, por ejemplo, la aproximación que está documentando Ángela. Tiene también un aspecto filosófico, ¿no? De qué tipo de preguntas nos hacemos y por qué nos hacemos esas preguntas, ¿no? ¿A qué queremos dar respuesta? Y yo últimamente, ahora mismo no se me ocurre citas que daros, ¿no? Pero sí que estoy leyendo más acerca de la cultura, el impacto de la cultura en la manera en la que la gente piensa, decide y percibe cosas, ¿no? Ahí la antropología tiene mucho que decir, ¿no? Tengo suerte de haber trabajado también con una persona que la conoce, que se dedica al diseño, pero viene de la antropología y habla mucho acerca de, pues, las relaciones sociales, los grupos de personas, ¿no? La cultura, ¿no? La cultura que hay dentro de una sociedad o dentro de un pequeño grupo y cómo eso también condiciona cómo usamos las cosas. Entonces, la investigación también a veces es entender y comprender pues ese contexto que rodea a las personas, ¿no? Las personas no son individuos únicos y aislados, ¿no? Sino que existen integrados con otras personas. Están condicionadas a todo ello. Entonces, hay la verdad es que también bastante literatura acerca de cómo entender no solamente las personas a las que entrevistamos, sino cómo son esas redes de personas, ¿no? Porque todo eso al final tiene mucho que ver con las decisiones que se toman y nos da palancas a nosotros para proponer cosas en un producto digital que se enganchan a esas costumbres, esos hábitos o esas cosas que tienen muy claras en su mente porque forman parte de su cultura para que podamos contar con ellos, ¿no? Tocarles de la manera adecuada en el momento adecuado y hacer funcionar algo, ¿no? Sí. Entonces es bonito eso. Esto es fundamental lo que comentas, Esteban, porque a veces yo lo veo mucho, ¿no? En diferentes proyectos. Y una de las cosas que planteo es que somos seres humanos y cuando no, sobre todo al momento de, no tanto de esas mejoras incrementales de las que hablábamos, ¿no? En la optimización, sino a la hora, por ejemplo, de definir una propuesta de valor, ¿no? Y es como, a la hora de definir una propuesta de valor, ¿por qué hay algo que sabemos que funciona, ¿no? ¿Por qué vemos un anuncio y nos sentimos conectados o vinculadas a eso que nos está contando? O incluso algo más banal, un monólogo, ¿no? Y dices, es que a mí también me pasa. Vale, pues ese es el insight.
ese es el punto en el que esa persona ha conectado contigo. ¿Por qué? Porque te conoce a ti individualmente. A Yolanda Manson, no. Es porque Yolanda Manson forma parte de una sociedad, parte de un grupo, y aunque seamos personas individuales, por supuesto, tenemos sentires y necesidades muchas veces muy similares, ¿no? Entonces hay muchas veces que a la hora de crear propuestas de valor, pues buscamos apelar a esas cuestiones primarias, ¿no? La maximización del beneficio. Por ejemplo, cuando vemos ese anuncio de Yo no soy tonto, están conectando contigo desde un punto. Si tú conoces esa serie de palancas grupales, y a veces pueden tener que ver con gente en una región o gente de una cultura en específico o incluso globales, y eres capaz de identificarlas y conectar tu propuesta de valor con ellas, vas a tener un éxito en ese sentido. Luego ya el aterrizaje de tu producto puede estar mejor o peor acabado, ¿no? Pero lo que es la propuesta va a ser exitosa. ¿Por qué? Porque estás apelando a algo que la gente quiere sentir y la gente le hace bien, ¿no? El sentirse reconocido, el sentir que maximiza, ¿no? La ganga, el que me creo listo, o sea, todo ese tipo de cosas son fundamentales, y eso, bueno, pues la investigación hace mucho, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Con qué está, cuando hablo de esas necesidades latentes, también esos son esos sentires latentes, ¿no? Esto, ¿qué es lo que le está conectando a esta persona con esto, ¿no? Incluso recuerdo un anuncio, a mí me gusta mucho la investigación conectada a estos temas de publicidad, porque hay mucho insight, o sea, el mundo del planning estratégico y la definición de todos esos insights publicitarios están muy bien construidos a nivel de investigación. Y, o sea, recuerdo uno que era, no sé si era Fotocasa o era Idealista, ¿no? Y era como lo que terminaban diciendo es como te sientes, ¿no? Ya sabes que vives ahí o te sientes, te imaginas en ese sitio, ¿no? Entonces están conectando con con esa aspiración, ¿no? Que cuando tú entras en una casa estás en una fase de búsqueda y ves esas fotos y sientes que estás viviendo allí, te estás imaginando en todo esto, y están conectando con ese sentir y con eso que es permanente, ¿no? Y a quien le preguntes es algo que le pasa o que busca o que está en un momento en el proceso de búsqueda de una vivienda. Y es algo así, y bueno, ya me estoy yendo de tema. Bueno, haciendo resumen, somos animales culturales, somos animales grupales, y por supuesto que tenemos aspectos muy concretos que nos definen no solo de manera individual, sino en ese conjunto. Yo citar una cosa muy breve, que además nos pasa siempre lo mismo, Ángela. Nosotros nos enrollamos muchísimo, porque además Yolanda nos da coba, pues entonces nos liamos. Decía Lola Flores que el brillo en los ojos no se opera. Y a mí me gusta esa frase porque nuestro papel en la investigación es encontrar qué le provoca a la gente chiribitas en los ojos. ¿Qué les da satisfacción? ¿Qué les hace sentir bien? Y entonces, eso, cuando lo aprendemos, lo utilizamos para tomar decisiones, para facilitarles llegar a ese estado de, bien, lo he conseguido, lo he desbloqueado, ¿no? He conseguido algo que yo quería. Porque la satisfacción no la proveemos nosotros a través de los productos digitales. La satisfacción la alcanza el usuario y nosotros solo le facilitamos el medio. Pero si no sabemos bien qué es lo que quiere, o por qué lo quiere, o cómo quiere llegar a obtenerlo, nosotros no podemos hacer la vida más sencilla. Y ese es el papel de la investigación dentro de todo este viaje, ¿no? Encontrar qué es lo que le hace a la gente que le brillen los ojos. Qué bonito. Qué buena frase. Bueno, pues vamos, magnífica además de cierre. Creo que ya no hay ninguna pregunta más. Landa, última oportunidad. No se te oye. Hay algo ahí que no se te ha conectado bien. Si me permitís, perdón, no sé qué ocurre con mi micro, solo contaros que trabajo para un servicio donde uso la app de BBVA para particulares a diario y aplicaciones internas como Nácar, Helpdesk, entonces me alegro mucho de conoceros. Uy, un momento. Landa, tenemos que hablar, que me tocas la fibra. Uy, Nácar, madre mía. Me buscas en LinkedIn, sí. Y nada, pues de nuevo daros las gracias a todos los que habéis asistido, por supuestísimo a Esteban y a ti, Ángela.
Y nada, los que también van a ver la charla, que esta charla la estamos grabando, la compartiremos en el canal de YouTube en los próximos días, también, bueno, maquetadita y demás, para quien la quiera volver a escuchar, que le apetezca repasar esta información tan interesante que nos ha compartido Ángela. Y bueno, os lo puse por el chat antes, os la comparto de nuevo por si también le queréis dar directamente a suscribir al canal. Básicamente porque os va a avisar en cuanto esté el vídeo, ¿vale? En cualquier caso, cuando esté también os mandaremos un correo electrónico avisándoos. Y luego, si me permitís, me gustaría leer una frase que justo el libro que tenía más a mano se habla de la antropología y mira qué libro es, no sé si lo has leído, Esteban, El antropólogo inocente de Nigel Barley, que es la antítesis de... o sea, es la visión menos romántica que hay de la antropología y fue un libro que fue muy sonado, de hecho fue algo interno, unos diarios, una especie de diarios que él compartió en su trabajo en el Museo Británico, en el Departamento de Antropología y bueno, gustó tanto que al final una editorial, ni más ni menos que Penguin, decidió publicarlo y en España Anagrama, que es otra también de las grandes. Y justo en la parte del principio hay una frase que me la había marcado porque me llamó mucho la atención, que recoge muy bien también esta idea, ¿no? De la importancia del investigar y el qué hacer con ello, ¿no? Él, bueno, está hablando un poco de ese momento de por qué decide hacer investigación de campo, por qué decide irse a Camerún, que es donde él se va a estudiar a una tribu, a los Doguayos, y dice, en honor a la verdad, también que había la posibilidad, por remota que fuera, de que el trabajo de campo hiciera alguna contribución de importancia al conocimiento humano. Es muy irónico en todo lo que está contando, ¿no? Y está diciendo que las grandes glorias de la universidad y tal, pues todos respondían ante lo que no sabían qué responder. Bueno, es que si no has ido a hacer trabajo de campo no eres nadie, ¿no? Entonces él está divagando sobre eso. Dice, aunque a primera vista parecía bastante improbable, ¿no? Que es que este trabajo de campo aportara algo. El proceso de recogida de datos resulta en sí mismo poco atractivo. No son precisamente datos lo que le falta a la antropología, sino más bien algo inteligente que hacer con ellos. Ahí está la clave, ¿no? Maravilloso, fantástico. Es que además solo he leído trozos cuando estudiaba y eran como anotaciones y cuestiones, era totalmente caótico esas notas y era como muy curioso. Sí, es trasladar, ¿no?, toda esa información en conocimiento y llevarlo a algo, ¿no? O sea, responder al menos a alguna pregunta y aplicar como la inteligencia. Bueno, un bonito cierre, ¿no? Creo que ha sido. Qué bien, qué bonito, muchas gracias. Por todo, ¿no? Lo que hemos compartido y nada, de nuevo dar las gracias y esperamos veros pronto. Si queréis hacernos alguna consulta sobre el MA, encantadísimos que nos preguntéis cualquier cosa que necesitéis. Y luego, bueno, sobre otros cursos cortos, por ejemplo, Ángela también es docente de un curso centrado única y exclusivamente en design. Tenéis el curso completo donde vais a ver todo el proceso y lo vais a trabajar desde diferentes canales con esas nuevas aportaciones, mejoras que se han incorporado al programa, que ha estado dándole una vuelta a Esteban para pues, también enfocar, por ejemplo, a negocio y otros apartados. Y bueno, también están esas otras pequeñas formaciones pequeñitas. Cualquier cosa que necesitéis, por aquí estamos y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias. Adiós. Hasta luego, Silvia. Chao, chao.